Bueno, esto va a ser un guiño a dos proyectos que tiene la Sociedad Canadiense Newton, pero tengo que decir que esto hay que agradecer a esta visión que vamos a presentar hoy de resolución de problemas. Manolo Denis, Manuel García Denis, en las sucesivas seminarios que hemos realizado, ¿no? Porque hoy en día hay un equipo de formadores porque se ha estado en los seminarios de solución de problemas, que ahora se llaman seminarios de MNC, que también tenemos en Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, y en La Palma ahí está en ese inicio. Pues llevamos, pues, no sé, yo llevo 9 años, ¿no? Entonces, él hablaba, ¿no? Yo siempre que podía introducía el GeoGebra, algún problema que aparecía, pues modelizaba allí con GeoGebra, ¿no? Casi que algunos compañeros, pues ya está, ya va otra vez con el GeoGebra, ya le estaba cayendo hasta antipático el GeoGebra a algunos de ellos, pero bueno, tarde o temprano vieron que la visión y están subidos en el carro, ¿no? Entonces, esto es un guiño a esos seminarios en los que Manolo nos ha abierto la mente de cómo trabajar ese criterio de evaluación transversal que está en todos los niveles educativos de nuestro currículum, desde infantil hasta segundo bachillerato, pues esa visión de GeoGebra, ¿no? Entonces, esto es rápidamente un poco en su comienzo, cómo enfocamos esa sesión, porque él veía necesario introducir esta herramienta, ¿no? Y yo estaba totalmente de acuerdo en esa formación, pero verlo como una estrategia más, no como herramienta. Como herramienta, pues son procedimientos que te ayudan a profundizar y entender mejor los conceptos matemáticos precisamente por esa dinamismo que tiene y relaciona las distintas partes de gráfica algebraica y todos los elementos del GeoGebra. Y esto era un poco lo que se hacía, ¿no? Se presentaba un vídeo donde se veía la construcción de un logo, pero que al fin y al cabo, pues mira, no está resolviendo un problema. Esto era un vídeo, precisamente este vídeo pues fue en ese primer concurso, agradecer en esa visión de, en aquel momento, Sergio Darias, una vez más, pues sacar esta nueva actividad que es verbalizar, y son los vídeos matemáticos con GeoGebra. Y aquí al fin y al cabo este era un vídeo en el que pues dos chicos de Arafo, sin saber resolver ecuaciones, como habíamos trabajado las funciones afines previamente, pues explicaban cómo resolver ellos, veían una ecuación como la igualdad de dos funciones afines. Y entonces ellos trabajaban ahí, ¿no? Lo resolvían, incluso rápidamente sabían si una ecuación de primer grado no tenía solución, porque ya lo veían como que tenían la misma pendiente, rectas paralelas, pues no cortaban, ¿no? Y usaban el CAS, ¿no? Pero al fin y al cabo esto no era resolución de problemas, sino estamos profundizando en procedimientos, ¿no? Entonces nos planteamos desde el proyecto, en uno de estos proyectos, que actualmente se llama Matemáticas de un Canarias, pues introducir el GeoGebra, sus posibilidades como herramienta, estrategia específica de solución de problemas, e introducirlo como una más en la fase de pensar y elegir, ¿no? También tenemos que decir que, bueno, esto también en la 10ª Escuela Miguel de Guzmán, yo conjuntamente con Sergio Darias, estuvimos trabajando este aspecto, ¿no? Que trajimos aquí a Stacy, y Agustín Carrillo pudo ver y nos felicitó por el taller, ver cómo trabajar el GeoGebra, usar el GeoGebra en la resolución de problemas. Esta era una dinámica que hacíamos para un poco incentivar, hacemos una breve introducción de GeoGebra, porque GeoGebra hacemos un paseo y creamos ese usuario, visitamos nuestro Instituto de GeoGebra de Canarias, pero principalmente pues lo que hacemos es que ellos se creen su cuenta en la nube de GeoGebra precisamente para que el alumnado. Esto era una pequeña iniciación, esto es de unas fichas que hizo en su momento Sergio Darias también, que nos ha ayudado pues a la hora de arrancar, ¿no? Y después aquí, al principio le hacíamos una pregunta, ¿qué relación había del porcentaje del área sombreada? Entonces los compañeros se mojaban, ¿no? Y llegaba el GeoGebra con su dinamización y venga, las matemáticas nos vienen a domar la intuición y nos daba una respuesta, ¿no? Nos los llevaba, ¿no? Y después veíamos que, oye, cambiaba, ¿no? Para un alumnado, ¿no? Entonces le poníamos retos. Esto fue una selección de un vídeo que poníamos, oye, aquí habla de, hay que elegir un número con cabeza, ¿no? Dice Sáenz de Cabezón. Y usábamos esto para decir, bueno, pues vas a elegir un problema, a ver, perdón, esto no lo quiero ahora, vas a elegir un problema, ¿no? Un problema con cabeza. Entonces seleccionamos
del canguro matemático, pues 3 sencillas preguntas que son de procedimiento, un poco para que pusieran en práctica lo que habían hecho antes, ¿no? Y nada más. Entonces ya después ya entramos a profundizar en propiedades, en un teorema de Viñón precioso, y empezar de una forma muy sencilla a descubrir, ¿no?, esas regularidades, porque lo bueno de GeoGebra es que a pesar de que a lo mejor no comprendamos bien el problema, lo modeliza, empiezas a interactuar y empiezas a ver invariantes, ¿no?, que es lo que buscamos los matemáticos continuamente, y entonces te preguntas el por qué. Después ya pues presentamos en sí el GeoGebra como estrategia, ¿no? Como ustedes saben, nosotros desde la Sociedad Canadiense Newton, canalizado actualmente por el proyecto Matemáticas Newton Canarias y también por el proyecto AMATE, que es con el Cabildo, pues tenemos pues esas 4 fases de comprender, de pensar, ejecutar, responder, y nosotros ya aquí, en la fase de pensar, nosotros ponemos aquí modelizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, este problema, ¿no?, este problema que tenemos aquí, dice, en la figura vemos un cuadrado gris de 5 centímetros de lado, y a ver si puedo mover esto, sí, y hemos pintado en su interior una figura verde. Los vértices de esta figura están 2 sobre los vértices del cuadrado y otro en el punto medio del lado superior y en el centro del cuadrado. ¿Cuál es el área de la figura verde y la fracción del total que está pintada en gris, ¿no? Esto precisamente se podría coger y darle una vuelta a que, oye, pues mira, este es el logo, o se va a pintar un patio de esta manera, ¿no?, y darle otro giro, ¿no?, a ese enunciado, y nosotros resolvíamos este problema, ¿no? En la fase de comprender, pues, hacíamos la clasificación que hemos dicho, los personajes que hay aquí es un cuadrado gris, una figura verde, ¿vale? Y que el lado del cuadrado mide 5 centímetros, información que no cambia, ¿no? Y todo aquello que conecte a las colecciones o personajes son relaciones, ¿no? Dice, los vértices están en C de la siguiente manera, ¿no?, como nos ha descrito, ¿no? Entonces, esto se puede resolver por muchas estrategias, de organización de la información, analogía, porque podemos acudir a un problema previo que se había trabajado, organización de la información 3, pero también puede trabajarse por GeoGebra, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que se había hecho en organización de la información, ir trasladando y viendo del problema, pero si lo hacíamos con GeoGebra, al fin y al cabo, pues uno construye, ¿no?, lo que nos dice exactamente, y el GeoGebra nos da la respuesta, ¿no? Y a eso es donde vamos, ¿no?, que yo uso una herramienta que me puede llevar a otros horizontes, pero fíjense lo bonito que hace el GeoGebra, ¿no? Nosotros cuando resolvemos un problema, nosotros no tenemos que quedarnos ahí, tenemos que ver, decir, oye, ¿y si no está en el punto medio, ¿no? Aquí está construido, ¿no? Hemos llegado precisamente a dar la respuesta, ¿no? Pero ¿y si no está en el punto medio? Pues resulta que si no está en el punto medio es lo mismo, ¿vale? O sea que tener una bandera de esta manera, o un logo de esta manera, vamos a gastar la misma pintura verde que el otro, ¿no? O una azotea o un patio, ¿no? Y esto no lo hace Organización de la Información en general, ¿no? Esto, una vez que tenemos esto y observamos, oye, pues, ¿y por qué es esto aquí? Entonces ya vamos a buscar las matemáticas que nos ayuden a entender por qué esto está ocurriendo, como nos lo está diciendo GeoGebra, ¿no? Bueno, volvemos. Y con este problema, pues también, bueno, aquí es la fase de responder, ¿no? Y al fin y al cabo, pues, la gris era un 75% y por lo tanto lo veré 25%. Este problema es precioso. Este problema, para modelizar, ¿no? Lo voy a llevar a cabo, a ver, escape. Este problema es un problema en el que se hace con GeoGebra. O sea, una persona, un alumno se enfrenta a este problema y tiene dificultades, o sea, porque a lo mejor no tiene bien claro los conceptos, ¿no? Y llevarlo a cabo. Entonces dice, bueno, pues yo voy a coger y a construir lo que me dice ese problema, ¿no? Entonces, dice, el problema te dice, tenemos estos 2 cuadrados, que son 2 cuadrados, y es el punto medio del segmento AB, ¿vale? El que está aquí, y hay un ciclista que recorre, está bordeando, está por el borde, ¿no? ¿Vale? Entonces, medir el borde es el perímetro, ¿vale? Que a veces confundimos esas partes, ¿no? Y el área de la zona sombreada, nos dicen que la zona sombreada es 1,25 kilómetros cuadrados, y va a esta velocidad, ¿no? Dice, calcula
¿cuánto mide la distancia de A a D? ¿Vale? Pues de A a D, el lado del cuadrado grande, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lleva al ciclista dar la vuelta de círculo, ¿no? Entonces, una persona llega a GeoGebra, dice, bueno, voy a ir a GeoGebra, a ver... y modeliza el problema, ¿no? Dice, bueno, pues me dice a mí, cojo aquí, preparo esta parte, dice, voy a construir un cuadrado. Vale, pues construir un cuadrado, polígono regular, vamos a cogerlo. Recuerden que si lo hacen en este sentido, que a lo mejor alguien no, pues, no lo hace hacia abajo, ¿vale? Si lo hacemos de izquierda a derecha, no lo hace hacia arriba. Cogemos la herramienta, punto medio, para marcar aquí el punto medio, podemos hacer el segmento, lo ponemos ahí, y volvemos a hacer lo de, ahora lo hago en el otro sentido, para que vaya hacia arriba, ¿vale? Y digo que sea 4. Entonces, aquí tengo esta figura, ¿no? Y a mí me dice que esto, ¿vale? Yo podría coger y sumar pol 1 y pol 2, que son los dos cuadrados, ¿no? Para calcular esa área, ¿vale? Pol 1 más pol 2, perdón. Y me dice que esta área, la vamos a arrastrar, a ver, rápidamente, me dice que eso es 20, ¿no? Y a mí me interesa que eso sea 1,25, ¿no? Kilómetros cuadrados. Otra forma, para no estar sumando y esto, pues yo podría coger nuevamente polígono y marcar el que me interesa, ¿vale? Quedarme con ese. Este es un nuevo polígono. A este nuevo polígono le voy a poner el color verde, ¿vale? Le pongo opacidad y lo tengo ahí, ¿no? Vale. Entonces, ese ya lo tengo aquí como pol 3 y obviamente coincide, ¿no? Con este. Si le pongo un poquito más grande. Mediano, el color verde. Vinculado a este. Entonces me interesa que esto sea 1,25, ¿vale? Pues yo voy cogiendo hasta que precisamente voy modelizando. Pero, bueno, pues se puede fijar para que no desaparezca. Voy modelizando hasta que aparece 1,25. Ah, pues ya tengo modelizado el problema. O sea, ya tengo 1,25 kilómetros cuadrados. Pues si eso es así, vamos a ver por qué en la parte superior, que tengo la ventanita del zoom, ¿vale? Pues ahora pues mido. Pues llego aquí a la herramienta GeoGebra, mido distancia, y yo sé que de A a D, que era aquí como estaba puesto, lo mido, y me dice que vale 1. Ah, esto vale 1. Vale, pues, y después, ¿cuánto mide su contorno? ¿No? A lo mejor me interesa, para calcular cuánto tarda, necesito saber cuánto mide su contorno. Pues con la misma herramienta, le doy aquí en el centro y me dice que el perímetro de todas esas figuras es 5. Es decir, 5 kilómetros. Entonces yo ahora lo único que tengo que hacer es pues relacionar, ¿no? Sabemos que espacio igual a velocidad por tiempo, por lo tanto cojo el espacio y lo divido entre el tiempo, entre la velocidad, ¿no? Entonces yo llego aquí y divido aquí pues mis 5 kilómetros, lo divido entre 20. Lo doy a Enter, y me sale 0,25. 0,25 horas, es decir, un cuarto de hora, pues 15 minutos, ¿no? Entonces, este problema lo podemos resolver con GeoGebra modelizando, ¿no? Y el alumno no ha tenido que coger y decir, bueno, pues yo sé que esto a lo troceo 1,25, mira, dividieron 5 partes iguales y por lo tanto ya sabes que esto es 0,25, vale, pues si esto es 0,25, pues esto será 1 kilómetro cuadrado. 1 kilómetro cuadrado, pues imagínense el problema que estamos teniendo con cambiar de área a lo que son longitudes. 1 kilómetro cuadrado, pues resulta, pues el lado del cuadrado sería 1 kilómetro, ¿no? Y empiezan ahí, ¿no? Pues hemos dado respuesta al problema con GeoGebra, ¿no? Entonces, esto es un guiño un poco de cómo trabajar e introducir el GeoGebra, es decir, y a partir de ahí, es decir, oye, otro enfoque que se está dando desde tanto del MNC como del Proyecto Mate es, a partir de la resolución de problemas, aprender matemáticas. Yo puedo coger y viajar, oye, me sale aquí lo que sería el cuadrado, el punto medio, pues puedo aprovechar para trabajar un poco la parte de geometría, el perímetro, pues me voy a trabajar el perímetro de distintas figuras.
Entonces regreso al problema aprendiendo más matemáticas, ¿no? Resolvemos problemas para aprender matemáticas o resolvemos problemas para mientras aprendemos matemáticas, ¿no? Uso el problema para regresar con mayor conocimiento al problema matemático, pero parto del problema. Otro ejemplo podría ser este, ¿cuál es el área de esta figura? Este problema es precioso, es muy bonito. Y solo comentarles que, bueno, aquí está un poco la resolución puesta, pero fíjense, aquí la idea básica de este problema es, y está puesto en el GeoGebra Problem, que se llama así, en una de las unidades de situación de aprendizaje del brújula de primero la ESO, hay una pequeña actividad que es ¿quién tiene mayor área? ¿No? Son dos triángulos, ¿vale? Dos triángulos, lo pongo rápidamente. Perdón. Bueno, estoy cambiando. Es que tengo la ventanita, no la del amor, sino bueno, la ventanita del Zoom ahí encima. Vale. Esto lo voy a quitar, no me interesa. Entonces la idea era, dice, oye, pues yo tengo esto, tengo dos rectas. Voy a ocultar estos dos puntos, no me interesa ahora. Voy a trazar una recta paralela a esta recta. Y entonces, esto también lo vamos a ocultar. Y voy a construir este triángulo, ¿no? Está este triángulo, le vamos a poner color verde. Vamos a ir un momento a propiedades. Vamos a quitar lo de etiquetado. Ninguno de nuevo. Y vamos a poner otro triángulo. Entonces, la pregunta que se le hace al alumnado es ¿quién tiene mayor área? Si ese, ¿vale? Si el verde o el rosado, ¿no? Entonces empiezas a jugar ahí con eso y dice quién tiene mayor área. Nosotros, porque ya vemos claramente que tienen la misma base y la misma altura, porque son dos rectas paralelas, estamos en la geometría euclidia, pues la distancia entre las dos rectas pues siempre es fija y por lo tanto base por altura y entre dos tienen la misma área, pero ellos, cuando tú lo haces y lo compruebas y ves precisamente, oye, que el triángulo T2 y el triángulo T1, como pueden ver en la parte algebraica, miden lo mismo en área, ¿no? ¿Por qué es esto así? ¿No? Entonces invitas a investigar. Pero este razonamiento, resulta que esto se generaliza. Si volvemos al problema, nosotros a este romboide, si yo lo divido, ¿no? Al fin y al cabo son dos rectas paralelas, este lado y este lado. Si yo lo divido, tengo dos triángulos. Por lo tanto, yo podría hacer el mismo razonamiento, que hemos hecho aquí, lo podríamos hacer con un romboide, porque me baso en el razonamiento anterior, lo divido en dos triángulos, y si los triángulos tienen la base y misma altura, pues esto también, ¿no? Entonces, en este problema está claro que este romboide y este romboide tienen la misma área. Por lo tanto, si yo voy a calcularlo, si sumo estos dos, ¿vale? Al final le tengo que quitar una vez el rombo que está aquí dentro. Y darse cuenta de eso, pues claro, la misma altura, esta altura, si yo cojo, yo sé por paralelismo que esto mide 12 centímetros, por lo tanto esto también mide 12 centímetros, pues 12 por 75, ya tenemos el área de cada uno de los romboides. Y esto es un trabajo precioso para trabajar con ellos. Aquí curricularmente pues está asociado, identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias, porque yo puedo trabajar aquí para las rectas paralelas a la hora de construirlo, ¿no? Posiciones de coordenadas, puedo poner e introducir, pues si tengo estas coordenadas en cada uno de los vértices, distancia, ángulo, giro, esto está todo sacado, ¿no? De decir los estándares que podríamos trabajar con este problema, ¿no? Vinculado a este problema. Aquí, pues, distintas formas, hacer cirujanos geométricos, ¿no? Ir trabajando, buscando distintas figuras. Aquí hay 4 trapecios no isósceles, si los troceamos, ¿no? Buscando simetrías, ¿no? Es un problema que esto que nosotros vemos tan claramente, que lo tenemos tan interiorizado, que, oye, tengo dos rectas paralelas, ese ángulo interior pues coincide. ¿Por qué? Ángulos que están en un vértice, ángulos opuestos, miden lo mismo. ¿Por qué? Es muy bonito, porque si el todo vale 180 grados aquí, lo vas trasladando y al final salen los ángulos iguales. Entonces, con un problema podemos trabajar desde el problema muchos conceptos matemáticos, ¿no?
describe posición y movimiento por medio de coordenadas de distancia, lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, es una forma de trabajar la resolución de problemas. Aquí está esto que les acabo de comentar, ¿no? De cómo resolverlo teniendo esa idea clara, ¿no? Entonces, yo pongo este problema al alumnado y me lo voy llevando y voy trasladando todo esto, pues el problema con unas dimensiones brutales, porque estamos conectando con muchas partes del currículo, ¿no? Con un problema del parque que está muy parecido. Entonces vamos creando un tejido de resolución de problemas a través de GeoGebra, que es lo que nos toca ahora mismo a nosotros como estrategia, y ver pues esas posibilidades que tenemos gracias a este programa. Aquí está pues construir, el proceso de construir y modelizar el diagrama que tenga un problema con GeoGebra, haces repaso y conectas conceptos que no salen explícitamente en el problema, pero te lleva a desarrollarlo e ir construyendo, ¿no? Aquí está puesto el proceso de construcción que se llevó a cabo, que se acabó con esta construcción de aquí, ¿vale? Y por tanto, bueno, pues aquí tengo otros problemas, la parcela triangular, que esta la presentamos, creo que fue, sí, esta la utilizamos en una de las partes de los talleres de las jornadas que hicimos en Tenerife, ¿vale? Que es muy bonito, está basado pues, en un problema conocido. Y un teorema, ¿no? Lo presenta, creo que es Sáenz de Cabezón, el teorema del surfista, ¿no? Tiene también en su canal de YouTube, derivando, pues tiene un guiño, ¿no? Bueno, en fin, lo que yo pretendo con esta comunicación es, primero, decirle a mis compañeros y compañeras que desde hace cierto número de años, bueno, estamos hablando, esta visión de trabajar, ver el GeoGebra como resolución de problemas, pues llevamos tranquilamente entre 7 y 8 años, hemos ido a Casturdiales, lo hemos presentado, esta visión, esta forma de trabajar la resolución de problemas, que está esta posibilidad de ver el GeoGebra como una estrategia específica de resolución de problemas y no solo como una herramienta, sino a través de su potencialidad de que modeliza y conecta las distintas partes, porque así es el programa, nos lleva a unos horizontes diferentes. Y como bien nos ha transmitido y hemos aprendido a través de Sergio Darias, pues si tenemos herramientas que nos llevan a otros horizontes, pues tenemos que cambiar las preguntas. Y ahí hago un pequeño guiño a lo que sería la EBAU. Si ya está la posibilidad de hacer exámenes de GeoGebra, que si sales del examen te quedas anulado, entonces vamos a cambiar las preguntas de la EBAU, vamos a cambiar otra forma, introducimos el GeoGebra y vamos a otros tipos de preguntas. No se trata de hacer las preguntas actuales que nos hacen en la EBAU, sino otro tipo de preguntas, porque GeoGebra nos lleva a otro lado. A nadie se le ocurre hoy en día hacer la agricultura pues, a manta, inundación, ¿no? Alistando el macho y plantando de esa manera, ¿no? Con todos los recursos y todas las técnicas que hay. ¿Y por qué seguimos empeñándonos en hacerlo? Porque perdemos el origen, ¿no? Podemos tener nuestro pequeño guiño a de donde venimos e incorporamos estos nuevos horizontes que nos lleva a esta fabulosa herramienta.